días, profesora Ana Lucía. Nosotros somos el grupo Lucha contra la Discriminación en el Fútbol. Esta es nuestra infografía del tema violencia y desigualdad racial y étnica que encargó. Bueno, los integrantes son Jake Bernoulli, Bruno Espinosa, Cristian Jiménez y quien le habla, Santiago Chávez. Bueno, ahora vamos a hablar del contexto. El periodo donde se desarrolla este tema fue de 1980 al 2000. Para ese entonces el presidente era Belaúnde Terry y bueno, hubieron 5 periodos bien marcados en este tema. El primer periodo fue la violencia, donde se inicia en el departamento de Ayacucho. El segundo periodo fue la militarización del conflicto, del 83 al 86. El tercer periodo fue la expansión a otras regiones del país, del 86 al 89. El cuarto periodo fue la captura de Abimael Guzmán en el 92. Y el quinto fue ya el declive del ciclo de la violencia. Bueno, primero tenemos que definir también qué es el término conflicto étnico. Además de definirse también en casos sociales y políticos, también puede decirse que se usan enfrentamientos de 2 o más grupos donde se distinguen a sí mismos y a sus adversarios con diferencias étnicas, como por ejemplo el idioma, la raza, entre otros. Y bueno, este capítulo, el cual vamos a exponer, establece cómo el conjunto de violencia tuvo un importante componente étnico y racial. Además, la mayoría de muertes dentro de este conflicto fueron de quechohablantes, y debido al racismo y la discriminación que se vivía en ese entonces, pasó inadvertido. Yo en esta ocasión les voy a explicar el tema de violencia y desigualdad racial y étnica. Cabe resaltar que en la época de 1980 al 2000 habían tres agrupaciones muy fuertes, que eran Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y el Ejército Peruano, que entre ellos se peleaban y estaba de por medio la población. ¿Por qué? Porque Sendero Luminoso creía de que en la población habían infiltrados policías o militares, que por eso los atacaban. Lo mismo hacía el MRTA, y el Ejército Peruano también creía lo mismo, pero creía de que en la población habían muchos terroristas. Cabe resaltar también de que en muchos testimonios de la lectura había muchas personas inocentes que eran atacadas por el simple hecho de, como dice la lectura, por ser chutos, ser cholos, ser indígenas, lo cual está, desde mi punto de vista, bastante mal. Estos dos son unos grupos subversivos que nacieron en el Perú. Ambos fueron de provincia. El lema de cada uno de ellos era primero sembrar el terror en el campo, para ahí trasladarse a la ciudad, que fue lo que pasó con Sendero Luminoso. Sendero Luminoso se acaba en el año 1994, perdón, 93 o 92, con la captura de Abimael Guzmán, y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru se podría decir que acaba en 1997, cuando sucede la toma de la embajada. Cabe resaltar que en sí no han terminado estas luchas, sino que están, por así decirlo, momentáneamente paradas. Se encuentran ambas en la selva, en el Alto Guayana. A continuación vamos a presentar las consecuencias. Bueno, se tienen las consecuencias de todo este conflicto. Una de esas consecuencias era que los indígenas eran vistos como incapaces e indefensos. Esto ocurrió a raíz de que el general Guamán planteó la política y la aplicó, de que como
ellos pensaban que los indígenas no podían defenderse por sí solos. Ellos intervinieron por ellos porque creían que eran inferiores. Igualmente, a raíz de todo esto hubo una marginación hacia ellos por parte de las mismas personas, no solo del ejército ni de los grupos terroristas, sino de las mismas personas. Por ejemplo, en los colegios que trataban a los indígenas como gente inferior y bueno, a raíz de esta discriminación hacia ellos, los mismos indígenas pobladores que eran oriundos de ahí empezaron a cambiar su pensamiento. Igualmente los alumnos de las escuelas, los padres, los trabajadores, ellos mismos hicieron un pensamiento distinto, cambiaron sus pensamientos de la política, de etnicidad y del racismo hacia ellos. Se sentían discriminados y por ellos empezaron a ver a otras razas diferentes. Bueno, yo les voy a sacar las conclusiones. Como mis compañeros presentaron la información anteriormente, nosotros concluimos que el MRTA y Sendero Luminoso no necesariamente tuvieron una militancia de origen étnico indígena. Si bien la mayoría de sus integrantes tenía ese origen étnico indígena y de clase socioeconómica baja, no todos sus integrantes estaban compuestos por este orden. Había unos integrantes que venían de clases sociales medias y eran, como se diría, blanquitos, que se unieron a este grupo porque tenían otras ideologías o porque eran marginados por sus pares. También había alumnos muy estudiosos que estaban en universidades nacionales como es la Universidad de San Marcos, que se unieron a este grupo. También otra conclusión que sacamos ya, aparte del tema racial y étnico, es que el Perú terminó partido, terminó en una crisis económica y dejó muchos muertos y varios desaparecidos inocentes. Luego también dejó, como dijimos, dejó el país partido porque lo dejó en dos partes, la clase socioeconómico alta y la clase socioeconómico baja, donde se podría decir que se saca un prejuicio de que la clase socioeconómico alta son la de los blanquitos y la baja es la de, por decirlo, los cholos. Ahí se da una discriminación racial y étnica. Y eso es todo, gracias por prestar atención. Hasta luego, profesor.